Hola amigos, antes de empezar no olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Florinda Meza. Esta actriz ha sido el blanco de las críticas estos días. A raíz del estreno de la serie Chespirito, Sin Querer Queriendo, se han revivido varias situaciones que involucraban a la señora y que la dejaban como alguien de mal carácter, controladora, manipuladora e incluso un tanto malvada. Pero hay un video en específico que ha encendido más a la gente. Lo vamos a ver en un momento, pero antes veamos algunas otras situaciones en las que la señora ha estado involucrada y que nos evidencian algo que creo que es innegable. Florinda Meza tenía un mal carácter, era controladora y probablemente era alguien que buscaba imponerse frente a otros. Creo que esto se dio debido a que cuando comenzó su relación con Roberto Gómez, pasó de ser solo actriz a asumir otras funciones como el de directora. Esto con la venia de Gómez, obviamente. Y bueno, dudo que los actores que trabajaban junto a ella hayan aceptado fácilmente que alguien a quien veían como compañera de pronto pasara a ser también su jefa o a dirigirlos. Imagino que en esta disyuntiva de ver que los actores no la tomaban tan en serio como ella quería, es que optó por mostrarse fuerte con ellos e incluso grosera. Si bien estas afirmaciones se basan en especulaciones porque lo único que tenemos son las versiones que cuentan los actores y la que nos cuenta Florinda Meza, a estas versiones se le suman ciertos episodios en los que hemos visto el comportamiento de la señora. Sin embargo, hay algo que considero que no podemos dejar de lado. Todos en el elenco eran, en esa época, actores muy reconocidos. Por lo tanto, el ego que tenían era enorme. Es obvio que Florinda no era la única persona con defectos y hubo un momento en el que sucedió lo que suele suceder en los grupos de personas en los que la mayoría tiene un ego desmesurado, quiere destacar y ser la estrella. Así es, se terminó dando una lucha de egos y de poder, sobre todo entre Florinda y dos de los personajes más reconocidos a nivel público. Me refiero a María Antonieta y a Carlos Villagrán. Y probablemente cada uno tiene algo de verdad en las versiones de la historia que cuentan. Sin embargo, como les digo, es innegable que la señora tenía o tiene un mal carácter y que trataba de imponerse frente a sus compañeros, incluso siendo grosera. Esto lo digo por lo que contó la actriz Anabel Gutiérrez, quien interpretó a la genial Doña Espota Verderona. La señora Gutiérrez comentó que Florinda Meza la humilló y hasta la hizo llorar. Una anécdota, estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste, al foro. A la señora Anabel Gutiérrez que vaya a la oficina del señor Alatriste. Porque yo hacía muchos corajes con una persona, ¿no? Entonces me llamó Alatriste. Fui, me llaman y dicen, no puede ir porque está grabando. Le dije, es parte de don Emilio Milmo. Ah, sí, pues ahí vas, no, ni hablar. Entonces fui y me dijo Alatriste, de parte del señor Milmo, que la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona, la que se va de Televisa es usted. Dije, yo ya no me vuelvo a llorar. Le juro que ya no voy a llorar más. Así era, ese era el problema que había con ella. Ella no digo que sea mala persona, no. Pero tenía un carácter muy difícil. Y te lo digo, si me estás viendo, pues me ves porque si saludos. Pero te digo, así es. No, de un carácter medio. Y sí, yo había veces. Un día me dijo, que ese fue el día que me llamó don Roberto, te voy a llevar al camerino. Le dije, ¿a mí al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Le dije, ah. Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no. Dije, está bien, ¿cuándo quieres que vaya tú a ser allá? Y que lo oye don Milma, don Azcárraga, fue donde le dio coraje.
También tenemos las declaraciones de Edgar Vivar, quien comentó que Ramón Valdés y Florinda tuvieron sus roces. Ramón tuvo sus roces con Florinda, además tuvo algún problema personal, y eso fue lo que le hizo que se ausentara durante un tiempo. Entonces, es obvio que además de la lucha de egos y de poder entre María Antonieta, Carlos y una Florinda tratando de dirigirlos, había un tema de personalidad complicada que justificadamente le dio a Florinda la fama que hoy tiene, el de ser alguien antipatiquísima. Si incluso la señora Gutiérrez tuvo un conflicto con Florinda, es que no hay mucho más que discutir al respecto. Además de esto, hay otros temas que han generado crítica hacia Florinda Mesa. Hay varias entrevistas en las que la señora interrumpía a Roberto Gómez mientras éste estaba dando una respuesta. Tenemos esta entrevista en la que, aunque solo voy a poner un fragmento, hay varias oportunidades en las que la señora lo interrumpe. No había una guía, entre otras cosas porque no existía. Había la de Estados Unidos, que no nos llegaba, al menos en ese tiempo no llegaba. Porque no había televisión, no había el intercambio televisivo que hay ahora. Era todavía la televisión en directo. Sí, inicios de la televisión. No había video. Muy bien. Hasta después fue llegando, y después sí, tiene uno la influencia de todo mundo, de todos los comediantes del mundo. Pero digamos que al principio tuviste la influencia de tu educación del cine, entre El Gordo y el Flaco, Buster Keaton, sí, cosas así. la gente de cine... Más bien del cine, más que de la televisión. Para mí El Gordo y el Flaco porque él es de los hacedores de la televisión. Digamos que cuando él empezó en televisión en México, la televisión en Estados Unidos llevaba 8 años de existir. Insoportable la señora. En esta entrevista no existía el pretexto de que el señor estaba enfermo o que no escuchaba. En ese momento Roberto tenía aproximadamente 75 años y falleció 10 años después. La impresión que da es que hay una lucha de poder no por parte de Roberto, sino por parte de Florinda Mesa. Pero también hay un problema en esta entrevista y es que no queda claro si era solo para Roberto Gómez o para los dos. Porque si era para ambos, pues fue una entrevista mal llevada porque las preguntas solo iban dirigidas a Gómez. Por otro lado, si la entrevista solo era para Roberto, ¿qué demonios pintaba ahí la señora? ¿Cuál era su papel? ¿El de adorno? No sé si habrá sido un requerimiento de los esposos, si el entrevistador les pidió que estuvieran juntos o qué. Pero como sea, todo muy incómodo, no solo el que la señora interrumpiera a Roberto, sino también el que estuviera ahí como un florero sin que nunca le hicieran una sola pregunta. Veamos otros episodios en los que Florinda interrumpe a su esposo. De la pantalla. Imprevistamente, Florinda Mesa, la esposa de don Roberto Gómez Bolaños, explotó cuando un periodista se atrevió a preguntar por su relación con los integrantes del elenco del Chavo del Ocho. No confundamos el objetivo de esta reunión. Ahora, lamento mucho quienes se sientan ofendidos. Ustedes necesitan con qué cubrir sus espacios. Y nosotros necesitamos que sus espacios nos cubran a nosotros. Tampoco les gustó cuando le preguntaron por su relación con la actriz María Antonieta de las Nieves. No tengo desgraciadamente datos porque es algo que mi hijo está manejando y no tengo ningún solo dato al respecto. Yo creo que lo que él se refería ayer, y no fue claro, es que no volvería el Chavo como serie de televisión. Ahora, una pregunta sobre los libros, ¿no? A pesar que en la rueda de prensa el protagónico era para el querido Chespirito, doña Florinda tomó la posta en todo momento, dejándolo en un segundo plano. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. ¿Quieren más volumen en el micrófono? No sé cómo se le sube el volumen al micrófono. Cuéntale lo de la música. Florinda alega que Chespirito tiene problemas de audición y esa era la razón por lo que lo asistiría, aunque muchos opinaron que se pasó de la raya. Ahora, ¿qué me contestas a mí cuando yo te digo que te duermes muy fácil? Pues que soy un hombre fácil. No. En muchas oportunidades era ella la que contestaba, dejando a Gómez Bolaños con la palabra en la boca. No administraba su tiempo hasta que llegó a mi vida. Y desde que llegó a mi vida ha
Hay horarios para dormir y horarios para trabajar y es mucho más productivo desde que llegó a mi vida. Chespirito se mostró en todo momento tolerante y con respuestas que lo muestran brillantes sus opiniones y remates. Consejo para dormir una buena siesta. Contesta. Sí, son muy creativas tus citas. Para una Buena siesta. buena fiesta. No, siesta. A ver, acá sí estamos viendo la nota de un periodista que quedó ardido por lo que la señora le respondió cuando le preguntaron a Roberto acerca de los personajes con los que tuvo conflicto a nivel público. No estamos viendo la conferencia completa para sacar una conclusión real y lo siento, pero no me puedo basar en lo que dice un periodista que quedó fastidiado luego de que le dijeran a él y a sus colegas: amigos, dejen de buscar la nota amarillista y háganos preguntas acerca del libro. La única parte en la que no me gustó mucho lo que respondió Florinda Mesa fue esta. En muchas oportunidades era ella la que contestaba, dejando a Gómez Bolaños con la palabra en la boca. No administraba su tiempo hasta que llegó a mi vida. Y desde que llegó a mi vida hay horarios para dormir y horarios para trabajar y es mucho más productivo desde que llegó a mi vida. El tema acá es que ni siquiera sabemos cuál fue la pregunta que le hicieron como para saber si esa respuesta cabía o no. Les digo, no podemos sacar una conclusión tomando una nota realizada por un periodista medio ardidito. Veamos un video más de las interrupciones de Florinda. Don Robert, ¿cómo se siente hoy aquí en Monterrey? Nervioso para hablar. Bueno, pero es hasta el sábado tu conferencia. Son muy No, ya la buenas. tengo preparada. Muy buenas. Ya nada más tengo que modificarla, pero toda. Y lo demás está muy bien. ¿Cuál es el núcleo de su conferencia, don Robert? ¿Cómo? El núcleo de su conferencia, ¿cuál es? El tema, ahora sí es el tema. El tema son los valores. Igual los valores, pero sobre todo en los medios de comunicación. Porque son los que yo creo que han fallado lamentablemente los medios de comunicación. Y siguen fallando. Yo cambiaría a al mundo entero. Ya lo estoy atendiendo. Pero ¿por qué Sobre la tragedia de Monterrey del Casino Royal, don Robert, ¿cuál es su sentir? La tragedia donde mueren 52 personas aquí en Monterrey. Pues lamentable. fue un accidente muy grande. Yo creo que no querían causar ese resultado, pero se dio. No se dio. Lo hicieron. Bueno, Es algo muy lamentable. Mejor no hablemos de lo lamentable. yo modificaría al mundo entero. A ver, hablabas de los medios de comunicación. Esa es nota pasada. Volverla a manosear es amarillismo. Y es en lo que han fallado los medios, Robert. Así que dile que ya es nota pasada. No, de repente yo cambiaría todo. No, ya será después. Ya estuvo mucho tiempo ahí. No, vamos a hablar de amarillismo. Le acaba de que no tiene oídos. Bueno, a quien sea, le digo que de lo que va a hablar es de los medios de un poquito más para atrás, amigo, por favor. Es una nota pasada, eso es amarillismo. Gracias. Una cosa es informar y otra es amarillismo. La señora le repite la pregunta porque en ese momento Roberto, sí, ya estaba enfermo y no escuchaba bien. Incluso en la entrevista anterior que vimos, el señor ya tenía problemas auditivos y por eso ella comenta que era su oído de contacto. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. El punto es que la señora le repite la pregunta y en general la verdad es que de cierta forma entiendo a Florinda. Gómez Bolaños en esta última entrevista se veía más enfermito, tenía 82 años, estaba yendo a hablar de un tema, pero le preguntaron por un atentado terrible que sucedió en esa época en Monterrey y estaba dando una respuesta inadecuada. Tal vez un poco por su enfermedad, un poco por su edad, porque no estaba muy informado o por todo a la vez. Pero como vieron, comentó que él creía que no querían provocar lo que provocaron
Pero ¿qué sucedió? Florinda se dio cuenta de su respuesta y corrigió diciendo que no es que se dio, sino que lo hicieron. Pide que no hablen de un tema tan lamentable y trata de dirigir la respuesta de su esposo pidiéndole que les diga que hablar de ese tema era amarillismo. El señor se ve como perdidito, repite que quiere cambiar todo y es que aunque aún haya estado lúcido, ya era una persona mayor, enferma, que no escuchaba bien y esta entrevista se da tan solo 3 años antes de que falleciera. Y me van a disculpar, pero creo que acá lo que la señora estaba haciendo era protegerlo de situaciones y preguntas que consideraba que podían ponerlo en una posición incómoda como esta, en la que Roberto estaba respondiendo algo que no tenía relación con lo que había pasado. Porque lo que sucedió en el casino fue un atentado terrorista que provocó la muerte de 52 personas. Y ustedes ya escucharon lo que el señor estaba respondiendo. Entonces, Florinda quedó mal, pero creo que hizo lo que hizo para apoyar a su esposo. Hasta aquí hemos visto todo aquello que ha generado que Florinda Mesa tenga la fama que tiene. Y si bien sí creo que es alguien, como dije, con un mal genio, autoritaria, controladora, con un ego enorme que generó los conflictos que tuvo con algunos de sus compañeros, también creo que justamente por el carácter que tiene, al ponerle el parche a los periodistas, esto ha provocado que se exageren aún más los defectos que tiene y que se la pinte como una bruja que manipulaba y que tenía casi de rehén a Roberto Gómez. Pero ¿qué es lo que ha provocado que las personas se enciendan como el personaje de Furia de Intensamente? Pues que Florinda Mesa hace ya varios años dijera esto. No más 5 años de andarla persiguiendo, pero fuera de eso nada. 5 años de estarme persiguiendo y medio conquistada, porque si no, no me habría dado ese primer beso. No, le mandaba yo flores, señales. Poemas, dibujos, me hacía retratos. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Pero entonces, 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Exactamente, que se refiera a la esposa y los hijos como defectos. Ya sé que todo el mundo está indignado, criticando, arrastrando a Florinda Mesa y lo que contribuye a que esto suceda es la forma de ser que tiene. Que siempre haya tenido un mal carácter, que haya sido controladora, con un ego gigante, etc. Provoca que la gente se agarre de cualquier error adicional que cometa la señora para hacer algo que ya de por sí tiene ganas de hacer, que es criticarla, cancelarla. Sin embargo, lo siento, pero lo que la señora dice es verdad. Sí, probablemente está mal que lo haya dicho de la forma en la que lo dijo y de manera pública, sobre todo por cómo podrían tomarlo los hijos del Señor. Pero la verdad es que cuando tú, yo y creo que casi cualquiera analiza tener una relación con alguien, el que esa persona tenga hijos y una ex, estas características son vistas como un factor en contra para esa persona. Porque no nos hagamos los tontos. Las ex, aunque no parece ser el caso de Graciela, la ex esposa de Roberto, en general las ex suelen ser complicadas y los hijos suelen odiar a la nueva pareja. Entonces, empezar una relación con una persona que tiene esta mochila implica no solo lidiar con las complicaciones que ya de por sí tienen las relaciones y las personas en general, sino también lidiar con algo más complicado que son la expareja y los hijos que probablemente te vayan a odiar. Así que sí, cuando una persona con hijos te corteja, que es lo que sucedió con Roberto y Florinda, tanto los hijos como la ex se pueden ver como puntos en contra o como defectos en la persona que está intentando tener algo contigo.
Esto no significa que las personas en sí sean un defecto, sino que las circunstancias en las que conociste a esa persona lo son. Esto tampoco implica que si luego de valorar los puntos en contra y a favor de la persona decides tener una relación con ella, vayas a odiar a aquellos que son la parte más importante de la vida de esa persona. Y más bien, por el contrario, aunque al inicio los hijos y la ex hayan sido razones para analizar si era o no adecuado estar con esa persona, una vez que aceptas tener una relación con ella o con él, si eres alguien equilibrado, alguien cuerdo, creo que es imposible no amar a aquellos a los que la persona que amas también ama. Pero una vez más, no nos hagamos los tontos. Antes de decidir estar con esa persona, sí se ven a los hijos y a la ex o al ex como un defecto, como un tema difícil con el que vas a tener que lidiar. Y antes de finalizar, esto de machacar a Florinda por ser la, entre comillas, amante, me parece un exceso. Es bien sabido que Roberto Gómez le era infiel a su primera esposa con todo lo que se movía y tenía falda. Él mismo lo ha aceptado. El problema con Graciela, mi primera esposa, había sido la infidelidad, lo reconozco. Esa relación ya estaba rota. Florinda Mesa solo fue el detonante de una bomba que en cualquier momento iba a estallar. Si no era ella, iba a ser otra. Y habiendo dicho esto, es innegable que Florinda Mesa es una persona, como les dije, de carácter muy complicado, con un ego enorme, controladora y que probablemente tenía una lucha de poder con su esposo cuando éste aún estaba lúcido y sano. Porque después sí creo que era más un tema de protección. También creo que todos estos defectos han sido exponenciados por una prensa disgustada que veía en Florinda Mesa a alguien que le ponía límites. La señora es alguien con muchísimos defectos y que ha cometido errores, sí. Que es una bruja malvada que maltrataba a su esposo y que casi lo tenía secuestrado, no. Probablemente ambos han tenido defectos y virtudes que los hacían compatibles y la realidad de todo es que Roberto obviamente era alguien inteligente que si decidió continuar al lado de la señora fue por algo. Por otro lado, el señor nunca descuidó a sus hijos, les dio una excelente vida, les dejó una muy buena herencia, incluso mejor que la que le dejó a Florinda. Y además de esto, la señora no solo renunció a ser madre por él, porque aunque estaba vasectomizado, este es un procedimiento que se puede revertir. Pero aparte de esto, la señora también estuvo junto a él por 40 años hasta el día de su muerte. Y miren, han pasado casi 11 años y la señora sigue soltera. Que yo sepa, después del fallecimiento, no se ha sabido de alguien que esté rondando la vecindad de Florinda Mesa. Y es que es muy fácil juzgar sin saber o sin querer saber la historia completa. Si llegaron hasta aquí, no olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Chao.